sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La prédica está por comenzar. Puedes ir por un café o ir al baño. ¡Corre! Te queda 1 minuto. A tu voluntad. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por nuestras finanzas y estamos en vivo ya, así que les damos la bienvenida a las personas que nos están viendo a través de este contenido y que la palabra llegue hasta esos hogares que necesitan saber de la salvación del Señor, ¿verdad? Hay un canto de Marcos Witt que dice que cómo sabrán si nadie les habla, ¿verdad? Así que este medio, que este contenido sea un medio de bendición para aquellas personas que no conocen de Dios y que por estos medios puedan escuchar de la palabra y del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor: Señor, toma tú el control de todo lo que somos, de la oportunidad que nos das de tener un trabajo, una empresa, un negocio o muchos negocios, porque tú eres abundante y yo disfruto como hija tuya de las bendiciones y de las abundancias del reino, de tu generosidad, Padre, y de la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que le ordeno en esta mañana a mis finanzas, a las finanzas de mi empresa, a nuestros negocios, a sujetarse a la palabra del Señor, a moverse conforme al sistema del cielo, para que aplaste a todo enemigo que se quiera levantar en contra de nuestras finanzas. Por tanto, soy un pueblo que no conoce de escasez ni de pobreza, más aún abundo para toda buena obra en el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Y sabes una cosa, hace ratito comenté, ¿verdad?, que estamos viviendo el último mes del año y por tanto, pues es la última Santa Cena de este año que nosotros, la Casa de mi Padre, Ojo de Agua, celebra en unidad del Espíritu con cada uno de ustedes y nos da muchísimo gusto poder hacer esto porque la Santa Cena es una institución que el Señor dejó, ¿verdad? Así que yo te quiero pedir que cierres un momento tus ojos y que tú puedas darte cuenta que estamos terminando un ciclo.
compartió la copa de vino y les dijo que esa era su sangre. Es decir, que Él proclamó victoria antes de su muerte y presentó la mesa puesta para sus discípulos. Y en esa misma mesa estamos entrando hoy nosotros, porque hoy nosotros estamos celebrando la victoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la mesa está puesta para ti y para mí. En esa misma mesa donde el Señor compartió el pan y compartió la copa, es que hoy estamos aquí, ¿verdad? Así que el Señor abrió un camino que no había. Estábamos muertos espiritualmente, pero Él se acercó con las buenas nuevas. Gracias. Él se acercó con las buenas nuevas y compartió de su cuerpo para nuestra salvación, ¿verdad? Lo dio todo. Él no retuvo nada. Él nos dio todo. Dio su vida, su sangre, dio todo lo que Él tenía, ¿verdad? Así que yo te quiero pedir que en esta mañana tú entones este canto, solo un poco del canto, pero que lo entienda tu espíritu, que no había camino, pero el que lo abrió fue el Señor Jesucristo. Amén. Así que en esta hora, en este momento, vamos a adorar al Rey de Gloria, al Señor de señores, y vamos a darle las gracias. Este canto entónalo con todo tu corazón para que ahorita podamos compartir el pan y la copa. Amén. Cierra tus ojos si te lo sabes, y si no, ve a la pantalla y cántalo con todo tu ser. Gracias, Señor, por tan precioso sacrificio. Gracias, Señor, porque abriste camino donde no había. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor. Entona el canto, mi amor, para nuestro Dios. Entona el canto a mi Rey hermoso, porque le damos todo nuestro amor.
toma tu pan y levántalo. Y si comprendes este canto, y si comprendes este tiempo, y si comprendes que no vimos nada, pero creímos que nos es contado por justicia en el cielo, y que hoy podemos compartir con el Señor en esa misma mesa del pan de su cuerpo que fue molido por ti y por mí. El Señor, cuando fue traicionado, tomó el pan y lo compartió con sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo que será molido por sus pecados, ¿verdad? Así que el Señor se llevó a la cruz y su cuerpo fue molido, y ahí se llevó todos nuestros pecados. ¿Lo podemos entender, iglesia? Amén. Entonces, toma el pan. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias. Así que levanta tu copa y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y dijo: haced esto en memoria de mí. Señor, lo que hoy estamos haciendo aquí es en memoria de ti, de tu sacrificio perfecto, de lo que hiciste por cada uno de nosotros. Y hoy sabemos que estamos contigo, juntamente crucificados, y estamos en ti resucitados. Amén. Y nuestra esperanza es que tú vendrás por tu iglesia. Esa es nuestra esperanza, en el nombre de Jesús. Así que puedes beber tu copa. Por eso es que la puedes compartir con tus pequeños, porque es un entendimiento pleno de lo que el Señor ya hizo por nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, porque qué hermoso es poder disfrutar de la Santa Cena, ¿verdad? Amén. Es hermoso, es algo que el Señor dejó instituido, y cuando somos obedientes y lo hacemos, al único que le estamos dando gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata nuestra vida, de darle a Él toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la obediencia, toda la sumisión, ¿verdad? De eso se trata, porque en nuestras vidas lo que pretendemos y lo que debemos hacer es darle a Dios toda la gloria de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos, nuestras acciones. Todo debe reflejar que entendemos el sacrificio de Jesucristo. Amén. Así que vamos a darle a Dios toda la gloria y toda la honra, y ofrécele tus palmas, porque Dios ha hecho todo. Así que nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos el cuerpo para el mundo. Amén. Y somos luz donde quiera que estemos. Y la luz exhibe toda obra de tinieblas. Amén. Iglesia, que donde quiera que estés puedas honrar a Dios con todo tu corazón y con todo lo que haces. Amén. Amén. Ya está listo el pastor, lo dejamos listo aquí con la prédica. Muchas gracias. Podemos tomar asiento, por favor. Iglesia hermosa, buen día. Si se escucha bien allá atrás, me da gusto saludar. Jos, verte nuevamente acá, bienvenida. Qué gusto después de ese periodo que estuviste ahí en casa, en rehabilitación, gracias a Dios, verte nuevamente por acá.
bienvenida a tu casa. Y todos bienvenidos a su casa, es la casa de nuestro Padre, amén. Y quisiera ver, no me di cuenta quién viene por primera vez, pudieran levantar su manita nuevamente, por favor. Bienvenidos, les damos la bienvenida. Esta es su casa, ya les dijeron que los amamos, que si no tienen una iglesia tan bonita como esta, que se queden, así como nuestros hermanos que nos siguen acompañando, bienvenidos de verdad. Y a todos los que se han quedado y han permanecido fieles a su iglesia local, pues gracias a Dios, porque es importante. Hoy el tema tiene un poco que ver al final con esto, porque es importante entender que hay que vivir la palabra. Entonces vamos a iniciar. Yo creo que hoy vamos a irnos un poquito más temprano a casa que en otras ocasiones, y espero que la prédica la puedan recibir cada uno de ustedes con gozo, con alegría. Y antes de entrar al tema de la palabra, Leti, ¿todo bien en salud? Sí, porque vi que no estabas levantándote. Normalmente te levantas para la alabanza, la adoración. ¿Quieres que oremos por ti? ¿Tienes algún problema? Ok, al final vamos a hacer una oración, pero el Señor es poderoso, amén. Y en este tiempo así donde hay molestia, dolores, cuando más se debe de adorar, cuando más se debe uno de meter a la alabanza, a la adoración, y es ahí donde el Señor rompe todo, donde Dios rompe todo. ¿Cómo leíamos la semana pasada? Los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos, el cojo saltará, el que le duele el estómago se aliviará. O sea, hay que tomarlo todo hay que tomarlo con fe. Amén. ¿Alguien sabe cómo se llama la prédica de hoy? Amén. Es mi cafecito, la verdad es que no vayan a pensar que estoy tomándome mi chocolatote, pero es un café. A partir de hoy, iglesia, les prometo que voy a ser muy serio, como todo pastor tiene que serlo. Creo que me paso a veces, ¿verdad?, en mis comentarios, en mis bromas. Ya voy a ser muy serio ya de aquí en adelante. Entonces, es mi esencia. Yo normalmente así soy. Cuando hablo, pues hablo ni siquiera pensando, ¿verdad?, qué voy a decir, sino el Señor fluye. Y bueno, pues ahora creo que es mejor ser más serio, ¿verdad?, para que ya me la crean, ¿no? ¿Sí, Toño? Ok, vamos a la palabra. Viviendo en la palabra. Antes de entrar al tema, quiero orar por ustedes para que la reciban y que hagan ustedes lo que acabo de decir ahorita hace unos minutos con Leti. Ella tiene que vivir en la palabra. Ustedes tienen que vivir en la palabra. Yo tengo que vivir en la palabra. Vamos a orar. Padre, este tiempo, Señor, te pertenece. Yo te lo entrego, Señor, para que tú obres en nuestras vidas, Padre, primeramente en mí, Señor, que me has revelado tu palabra para que yo la pueda compartir con tu iglesia, Señor. Señor, he aquí tu iglesia, Padre, dispuestos y dispuestas, Señor, a recibir de ti hoy una enseñanza conforme a tu voluntad, Padre. Quita de mí toda palabra, Señor, ociosa, toda palabra equivocada, Padre, y que tu precioso Espíritu fluya a través de mí esta mañana y que únicamente pueda hablar lo que tú quieres que se hable y que se diga en esta palabra, Señor. Gracias por todos tus hijos, Señor, aquí congregados. Gracias por aquellos que están conectados, Señor, y que de alguna manera también la palabra llegue hasta sus corazones, hasta su espíritu, Señor, y que en sus mentes haya pensamientos renovados, Señor, y corazones restaurados, Padre bendito. Yo te doy gracias en el nombre precioso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la prédica, viviendo en la palabra. ¿Y alguien sabe cuál es la palabra de Dios? Todo el mundo dice, lo leí en la palabra, ¿verdad? Y podemos ver la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no son letras. La palabra de Dios no es un libro. A veces pensamos que en la palabra de Dios es un libro, que son letras escritas aquí. Pero ¿tú sabes lo que es la palabra de Dios? Dice que el verbo es la palabra. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿no? Así lo dice en Juan 1:1. Dice que el verbo era con Dios. Él estaba desde el principio. Entonces el verbo es la palabra. Entonces la palabra es Jesús. No es un libro. No son letras.
No es que hoy tengo una versión y mañana tengo otra. No es que hoy entendí el versículo de una forma y mañana de otra. Él nos habla siempre diferente. ¿Por qué crees que tú has leído un versículo y a veces te impacta porque dices, ya lo habían leído y no había entendido ahora esto? Porque el Señor te habla, el Señor te vuelve a hablar, el Señor está hablando a través de su palabra. Él es la palabra. Amén. Bueno, pues a continuación vamos a ver una serie de promesas hechas por el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. O sea, ¿a quién? Es su iglesia. Eso me da mucho gusto que ya vayamos comprendiendo que nosotros somos sus discípulos. Juan 14 del 1 al 3, por favor. Vamos a ver la escritura y vamos a leer al Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra, vamos a leer al verbo. Dice la escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ahí faltó ojo de agua, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ¿quién? Para nosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién se goza por esta palabra? Ahora les voy a leer lo que dice en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Y yo saqué la definición en internet. Ahora gracias a Dios que tenemos la oportunidad de que es muy fácil, ¿verdad?, buscar en el internet. Antes teníamos enciclopedias, ahora el internet es muy práctico. La palabra turbar es a lo que se refiere, viene del verbo turbar. No se turbe vuestro corazón, viene del verbo turbar. Y dice que es alterar el estado o el curso normal de una cosa. Aquí estamos hablando del corazón. Ningún acontecimiento del mundo exterior, por triste, por alegre que sea, puede turbar la paz de esta congregación, de tu propia persona. Turbar es alterar el estado o el curso normal. Y aparte dice alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Eso es el significado de turbar. Y yo la saqué por la cuestión de que dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. Aquí te está hablando a ti y a mí el Señor. Si entendemos lo que es el significado de turbar, entonces nuestro corazón no se debe de turbar. Amén. Y aparte nos dice, en la casa de mi Padre, Él está hablando de la eternidad, está hablando del lugar celestial. Dice, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Vamos a ver muchas promesas, pero sabes, iglesia, si no vivimos en la palabra, si no las hacemos nuestras, de nada sirve que vengamos a escuchar palabra tras palabra cada domingo, si no hace en nosotros el efecto que tiene que hacer. Amén. Vamos a ver el versículo ahí mismo, Juan 14, del versículo 18 al 21, por favor. Dice: no os dejaré huérfanos. ¿Alguien está sin padre o estaba sin padre? Porque habla de una orfandad. Porque antes de ser reconciliados con el Padre Eterno estábamos huérfanos, estábamos muertos espiritualmente. Y Él dice que ahora el Padre del Señor Jesús es también nuestro Padre, por tanto ya no estamos huérfanos. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es una promesa, iglesia, arrebátala. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso versículo. Amén. Si no nos cayó el 20, ahí te va. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, esto es vivir en la palabra. Por eso el tema de hoy, viviendo en la palabra. Tenemos que retener los mandamientos, guardarlos, pero vivirlos. Y fíjate la promesa que te da, dice, ese es el que me ama. Es decir, que si no guardamos sus mandamientos, si no seguimos la enseñanza, no estamos amando. Perdón que lo diga, pero aquí la palabra del Señor Jesús es muy claro y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que los ejecuta, el que hace las cosas, ese es el que me ama. Dice, y el que me ama, esta promesa está maravillosa porque dice, será amado por mi Padre. Es decir, ya no estamos huérfanos. Y aparte nos dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, el Señor se va a manifestar a ti y a mí. Amén. Es una promesa, arrebátala. Ahora, si esperamos nosotros verdaderamente en Dios y amamos verdaderamente a Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Mostrárselo. ¿Tú qué esperas recibir de tus hijos? ¿Quién tiene hijos? No, si quieren no levanten su mano porque yo sé quién tiene hijos. Pero los que tienen hijos o hijas, ¿qué sucede? Cuando tú les das muestras de amor, cuando tú los abrazas, los besas, ¿qué esperas recibir de parte de tus hijos? ¿Una cachetada? Amor. Lo mismo, ¿no? Porque tú los estás amando, ellos te aman, pero ¿qué sucede? Es manifiesto el amor. Yo manifiesto mi amor para ti y tú manifiestas tu amor para conmigo. Es lo que nos está diciendo el Señor. Y yo me manifestaré a ustedes, es decir, a nosotros. Amén. Ahora, vamos a poner, iglesia hermosa, ya en práctica la palabra de Dios. A veces nosotros hemos pasado de lo teórico cuando alguien fue a la escuela. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Ahorita estoy viendo por allá, así es. Es tu hijita quien está ahí atrás, ¿verdad? Sí, gracias. Areli, vamos a hacer un ejemplo en cuanto a su profesión. Por ejemplo, teóricamente puede ir ella a su carrera y estar estudiando. ¿Puedo decir tu carrera, hija? ¿Sí? Por si alguien también se le ofrece, es muy buena, lo que ella hace. Odontología. Pero ella está en lo teórico. Primeramente está en lo teórico. O cualquiera de ustedes en lo que hayan estudiado o en lo que hayan aprendido, es primero lo teórico, ¿sí o no? Primero te enseñan, vas viendo el ABC, vas viendo el 1, 2, 3, te vas involucrando. Y después llega un momento en que ya tienes que ejecutar, ya vas a la práctica. ¿Es cierto o no? Porque no creo que en la primera clase a Areli le hayan dicho, a ver, sácale la muela a un paciente. Imagínate dejar chimuelo a un paciente en la primera consulta. Estoy hablando en serio. Tenemos que ir de lo teórico a lo práctico. Ahora mi pregunta es, ¿en lo espiritual no podríamos hacer lo mismo? Ir de la palabra a vivirla, ir de lo que oímos a hacerlo. ¿Podemos o no podemos? Sí. ¿Cuántos aquí han estudiado alguna profesión, alguna carrera, simplemente un taller que yo tengo ganas de aprender costura? Bueno, voy a un taller, aprendo costura, me dicen cómo un derecho y 3 reveses, o cómo era, sí, ¿no? El de tejido, tejer, gracias Martita, un derecho y, ¿o qué? 3 reveses y no sé qué, bueno, pero primero te dicen cómo y le das vuelta y ¡pum! Luego le jalabas, ¿a poco no? Y ya sabes hacerlo. Aquí mi hermanita Maricela es muy experta en esas cosas de tejer y coser y todo eso es buena. Y yo sé que alguien de ustedes tiene talentos en muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer antes? Escuchar la teoría y después llevarlo a la práctica. En la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra y vivirla, ponerla en práctica. ¿Está bien? Sí. ¿Vamos bien? ¿Allá atrás vamos bien? ¿Todos están conmigo? Sí. Ahora, en lo espiritual, si oímos la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Reflejarla en hechos.
Porque puede ser que yo conozca la Biblia, que yo me sepa toda la Biblia, pero al revés, de Apocalipsis hacia Génesis. Y Génesis, imagínense, dices, no, qué bárbaro, sabe la palabra, pero ¿de qué me sirve si no la ejecuto? La letra mata, dice la Escritura, pero el Espíritu vivifica. Amén. Así es que si lo hacemos, vamos a ver nuestra vida transformada y bendecida. Vamos a ver, por favor, de qué manera el Señor nos promete bendecirnos y transformarnos. Deuteronomio 4, versículos 39 y 40. ¿Vamos bien? ¿Alguien está aquí? ¿Todos bien? Vamos a ver Deuteronomio 4, 39 y 40. Y dice la palabra: aprende pues hoy. Aquí está hablando Dios, el Padre Eterno, el Todopoderoso, a su pueblo. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es una promesa más que el Señor le estaba dando a su pueblo. Pero su pueblo no le recibió a su Hijo amado. Su pueblo rechazó al Salvador, su pueblo rechazó al Mesías. Ahora, ¿a quién le habla el Señor? A nosotros, que somos su iglesia, que el Señor Jesús nos compró a precio de su vida. Por eso es que ahora nosotros somos privilegiados de saber que estamos apartados, llamados, santificados. Por eso es importante que nosotros podamos entender que la palabra escrita, sí, antiguamente en el testamento que se le dio a Moisés y a los profetas, ok, es una palabra pasada, pero está vigente. No tiene un tiempo. La palabra de Dios es eterna. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y esto es parte de su palabra. ¿Por qué? Porque es parte del verbo, porque es el mismo Jesús. Amén. Ahora bien, hay una serie de promesas que acabamos de leer, ¿sí o no? Pero ¿por qué? Porque tenemos que obedecer a Dios. Dice: si guardas mis estatutos y mis decretos y los hicieres por obra. O sea, tenemos que hacer algo. Y la promesa, ¿a quién no le gusta la promesa? Dice: para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Alguien dice: yo no quiero que me vaya bien ni a mí ni a mis hijos. ¿Alguien puede desechar esa promesa? No, porque está escrita. Y el Señor te dice: a ver, iglesia hermosa, si tú todo lo que aprendes en mi palabra, es decir, todo lo que te habla mi Hijo Jesús, que es el verbo, todo lo que te enseño a través de la Escritura, si tú lo pones por obra, por práctica, es decir, ya no de lo teórico, sino ir a lo práctico, entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo te va a bendecir a ti y a tus hijos? Dice: para que te vaya bien aquí en la tierra, es decir, aquí no vas a tener necesidad, aquí no vas a padecer, aquí no vas a tener enfermedad no vas a tener aquí. Aquí tenemos que sentirnos libres de todo acecho, de todo agobio y de todo ataque y todo engaño del enemigo. Él ya fue derrotado. Él ya no tiene en nuestra vida parte, ya no, si tú y yo no le damos lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir la palabra de Dios conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Experimentar esas promesas. Tenemos que vivirlas, iglesia hermosa, no solo escucharlas. A ver, el Señor dice que me va a ir bien a mí y a mis hijos. Señor, yo lo creo. ¿Y qué sucede cuando estamos orando? Le decimos: Señor, tu palabra dice. Fíjese bien, iglesia hermosa, es bien importante que cuando tú y yo oramos, no saquemos las palabras más domingueras para impactar al Señor. No. Él ve nuestro corazón. Y Él sabe la sinceridad de nuestro corazón con la cual estamos orando a Él. Pero cuando tú le dices al Señor: Señor, tu palabra dice que si yo me someto a tu voluntad y yo estoy bajo tus estatutos y en tu guianza y obedeciendo, tu palabra dice, Señor, que me va a ir bien a mí y a mis hijos.
Y yo aún declaro a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos. Amén. ¿Por qué limitarnos hasta la 4ª generación si en Deuteronomio 7 dice que hasta 1000 generaciones? Amén. Ese amén se oyó bien poderoso allá atrás. No sé quién fue, pero qué padre. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Algunos de nosotros, iglesia, no sucede a nadie de esta congregación, aclaro, pero algunos de nosotros hemos perdido la práctica en la oración. No estoy hablando de nadie específicamente, solamente esto se percibe, esto se puede, discernir cuando realmente oramos y cuando no oramos. Yo acabo de enviar un mensaje al grupo de intercesión porque quiero hacer una reestructuración, porque necesitamos guerreros y guerreras orando, pero guerreros y guerreras que estén en la brecha, que no estén escondidos, que estén en la brecha pero parados y dispuestos a darle al enemigo y con la puntería que el Señor te da para dar en el blanco exactamente. Amén. Pero muchos de nosotros hemos perdido la práctica en la oración. Muchos de nosotros es aburrido a veces orar. O dependiendo mi necesidad, entonces sí oro porque quiero recibir algo específicamente. Pero no oro por decirle, hoy Señor te doy gracias, hoy no te voy a pedir nada. Hoy solo quiero reconocerte, darte gloria y honra porque tú eres fiel, verdadero, y todo lo que le empieces a declarar al Señor, amén. Y ya oraste. Hoy no pediste nada, pero ¿sabes qué? El Señor te dice, por cuanto no pediste, yo hoy te voy a añadir eso que no pediste. Amén. ¿Qué pasó con Salomón? Él no pidió oro ni plata, pidió romper la piñata. Dije que ya no iba a decir, que ya iba a portarme serio. Ok, ahora, si hemos perdido práctica en la oración, iglesia hermosa, ¿qué tenemos que hacer? Debemos buscar a Dios a través de la oración. Y yo admiro y respeto a quien tiene un tiempo como el que vamos a leer en este versículo. Vamos a ver Isaías 26:9, por favor. ¿Vamos bien? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Nos está hablando el Señor esta mañana? Fíjense bien, iglesia, ¿cómo dice Isaías 26:9? Con mi alma te he deseado, ¿dónde? En la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Esa segunda parte ahorita la explico, pero esta primera de que con mi alma te he deseado en la noche, yo conozco quien de madrugada se levanta y ora y no le importa el sueño y no le importa nada y lo hace. Pero como dice, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y mis respetos para quien tiene ese tiempo. Pero para quienes no podemos, ¿por qué en el día no lo hacemos? Ouch. Dije que en esta iglesia no pasa. Pasa en otros lugares. Aquí en la casa de mi padre, Ojo de Agua, no pasa. Amén. Ahora, dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mucha gente que no conoce a Dios murmura. Mucha gente que no conoce a Dios no sabe que hay juicios que el Señor emite y que Dios permite para que voltemos a ver al Señor. Pero muchos se quejan y muchos dicen porque hay guerras, porque hay hambres, porque hay tsunamis, porque hay plagas, porque realmente no estamos buscando a Dios verdaderamente como tiene que ser buscado. Dice el Señor que el que verdaderamente le busque, le hallará. Por eso es que nosotros debemos llevarnos esta palabra como un aprendizaje para nosotros. Necesitamos vivir en la palabra, dejar de ser teóricos y vamos a ser prácticos. Amén. Ahora, en nuestras peticiones, ¿alguien ha puesto delante de Dios peticiones? Seamos honestos. A ver quién. Amén. Gracias. Ahora, ¿alguien todavía sigue esperando esas peticiones? Quiero ver manitas. ¿Quién sigue esperando? Amén. Amén.
Fíjate bien, iglesia, si tú sigues esperando todavía y has puesto delante de Dios tus peticiones, ahora dile: Señor, yo tengo necesidad, y tú sabes de lo que has puesto delante de Dios. ¿Y tú tienes fe para saber que el Señor va a conceder los anhelos de tu corazón? Entonces vamos a pedirlo conforme a su voluntad. Dice Primera de Juan, vamos por favor, Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Debes de gozarte, iglesia, con esta palabra, porque Él conoce. Y para cuando tú tienes confianza, no en ti, sino confianza ¿en quién? En Él, en Dios, en Jesús. Entonces dice que con lo que pidamos sabemos que lo vamos a recibir. Las peticiones que hayamos hecho las vamos a recibir. ¿Quién tiene todavía peticiones que hacerle al Señor? ¿Y la estás haciendo con fe? ¿Y la estás haciendo conforme a su voluntad? Tú lo único que tienes que hacer es ponerlo delante de Dios, orar para el Señor, decir: tú conoces mis anhelos, tú conoces mis necesidades, Señor, pero que sea conforme a tu voluntad. ¿Y sabes qué? Que el Señor te va a dar eso que tú estás pidiendo cuando menos te lo imagines. Y te lo va a dar de una manera maravillosa. Es más, y te va a dar un honor delante de mucha gente, porque mucha gente se ha jactado de la posición en la que a veces hemos estado. Y muchos te señalan y te critican y te juzgan. Pero cuando el Señor te levanta y te da ese honor, esos se les cae de amargura y de vergüenza lo que Dios ha hecho contigo. Así es que espera recibirlo, porque el Señor lo va a hacer. Amén. Ahora, la oración es importante entender que es un acuerdo entre Dios y nosotros. Porque si no, el Señor Jesús no hubiera dicho a sus discípulos que oraran. Él les enseñó a orar, ¿sí o no? Vamos a ver un versículo en Mateo, que es donde nos habla de la oración, en Mateo capítulo 6. Si tú lees ahí en tu Biblia, no hoy, ¿verdad? Pero más adelante puedes leer en casa, el capítulo 6, ahí enseña el desarrollo del Padre Nuestro, o lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero la oración es un acuerdo entre Dios y nosotros. ¿Y cómo dice el versículo 10? Dice: venga tu reino. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. A ver, iglesia, tú estás poniendo algo delante de Dios, lo acabas de decir. Tienes peticiones, tienes necesidades, tienes anhelos, tienes sueños, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo dice? Yo ya te acababa de decir que si tú lo pides conforme a la voluntad del Señor, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, pero ¿qué dice? Como en el cielo, así también en la tierra. Iglesia, si nosotros creemos que el Señor en su divinidad, en su trono celestial, así en el cielo, todas las cosas suceden conforme a su voluntad, ¿tú crees que no puedan suceder conforme a la petición que tú estás pidiendo, poniendo delante de Dios, pero conforme a su voluntad también? Y su voluntad, te voy a decir algo, va a ser mejor que tus planes, va a ser mejor que tus pensamientos, va a ser más abundantemente o sobreabundantemente de lo que tú y yo esperamos o pensamos. El Señor te da y te va a dar en abundancia. Y te va a dar lo mejor. ¿Tú estás esperando algo? Pues pide lo mejor, porque el Señor te va a dar lo mejor para tu vida. Amén. Ahora, es muy importante cómo debo de pedir. Hay gente que en tiempo de las transmisiones que hacíamos de cómo orar, en las capsulitas que teníamos de la semilla de hoy, o en intercediendo por ti, o aún en tiempo de café, que son las transmisiones que tenemos todavía actuales en la página, mucha gente nos dice: ¿y cómo orar? Pero no es como les enseñan en la iglesia católica.
Apréndete tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, tantas Torres de Marfil y tantas no sé cuántas cosas que dicen, y óralas 20 veces, 400 veces o 500, dependiendo cómo esté tu estado de ánimo. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dice, no uses vanas palabrerías ni repeticiones. Dios conoce una oración sencilla. Cuando tú y yo venimos delante del Señor con una oración, con un corazón humillado delante de Él, que derramas todo tu ser delante del Señor, ¿tú crees que el Señor no lo va a contestar? Claro que sí. Fíjate bien cómo debemos pedir. Todo, terminando una oración, debemos pedirlo siempre en el nombre de Jesús. Vamos a ver 3 citas muy importantes. Juan 16, 24, apúntalas por favor, iglesia hermosa. Repito, Juan 16, 24. Efesios 5, 19 y 20. Repito, Juan 16, 24. Efesios 5, 19 y 20. Y Colosenses 3, 16 y 17. Vamos a ver la primera. Repito la última. Colosenses 3, 16 y 17. La primera es Juan 16, 24 y dice la palabra: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Perdón que me refiero ahorita a Leti, pero yo decía, Leti, si tú hubieras danzado en el momento de la alabanza, tu gozo hubiera sido cumplido y la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pídele ti al Señor Jesús. Dice que tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Pedid en mi nombre, dice el Señor. Dice, y no habéis pedido. Pero dice, y recibiréis, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. No me imagino tú, sí, yo mismo he estado en aflicción, yo mismo he estado en necesidad, yo mismo he estado orando mucho tiempo por la situación tan difícil que atravesamos mi familia y yo, mucho tiempo. Pero ¿sabes? Nuestros momentos de oración, de adoración y de alabanza siempre eran creyendo que el Señor lo iba a hacer. Y ya está hecho. Amén. Faltan más cosas todavía por hacer. Pero eso que le pedíamos al Señor hace algunos años ya sucedió. ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? Pídesela al Señor para que tu gozo sea cumplido. Si así vas a estar en una posición donde puedas decir, yo me gozo, aún en las tribulaciones me gozo porque sé que el Señor me va a sacar de aquí y me va a poner en una posición de privilegio. Amén. El otro, Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿en dónde? En nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú y yo terminamos una oración, todo lo declaramos y lo pedimos que sea hecho conforme a su voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Por qué aquí nos resistimos, iglesia, a alabar y a cantar y a danzar? Entonces yo quiero pensar que no hay gozo. Yo quiero pensar que no hay alegría. Porque si la palabra de Dios nos dice cantando y alabando al Señor con gozo en nuestros corazones, nosotros somos y reflejamos lo que hay dentro de nosotros. ¿Estoy siendo fuerte? ¿Duro? Nosotros reflejamos a Dios que mora dentro de nosotros, que nadie lo ve, ni tú mismo ni yo mismo lo podemos ver, pero sabemos que habita dentro de nosotros. Pero yo quiero reflejar la gloria de Dios. Hay fallas, hay situaciones difíciles, sí, todos pasamos por esas, todos pasamos. Yo mismo estoy pasando por una situación difícil, pero eso no va a hacer que mi gozo sea parte de mí. Eso no va a hacer que mi fe esté firme en Dios y que sea la voluntad del Señor en mi vida.
hablo por mí, pero tú tienes que hablar por ti. Amén. ¿Cuántos están durmiendo? ¿Verdad? Hay como 30 durmiendo en esta. Amén. Colosenses 3, 16 y 17 dice la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia otra vez en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué tremendo versículo. Vamos a desmenuzarlo. Dice la palabra de Cristo, dijimos que Cristo es la palabra. O sea, Cristo mismo more, ¿qué? Sí, pero ¿cómo dice? Dice poquito. Bien, Raúl. More en abundancia. ¿Y qué es abundancia? Mucho, ¿no? No nos limitemos. El Señor no es escaso con nosotros. El Señor se da y se da todo. Quienes lo hacemos escaso somos nosotros. Pero dice que more en nosotros en abundancia su palabra. Y aparte nos dice otra vez, enseñándonos unos a otros con sabiduría y exhortándonos. Es lo que yo estoy haciendo, iglesia, exhortando a la iglesia de Cristo que somos nosotros. Amén. Pero aparte te vuelve a decir con cánticos, con gozo, con himnos, con salmos, con alabanza, etcétera. ¿Sí o no lo vuelve a decir? Y dice, todo lo que hagamos, dice, sea de palabra o de hecho. Aquí está hablando de lo teórico a lo práctico. Amén. Es decir, yo escucho su palabra, sí, pero en su palabra, al escucharla, yo doy gracias a Dios por ella. Pero ya en el hecho, al hacerla, al vivirla, yo doy gracias a Dios por ella también. Es decir, de lo teórico a lo práctico, de la palabra a los hechos. Eso es vivir en la palabra. Eso es estar viviendo en la palabra. Ya no andemos haciendo cosas que de verdad ahora dudemos de que si está bien o que está mal. Si la palabra nos está hablando, la palabra de Dios es perfecta. Es precisa. Y hay una palabra que a veces tú dices, oye, es que como Dios sabía, se le llama, que es una palabra rema. ¿Por qué? Porque es en el momento indicado, en el tiempo indicado, a la persona indicada y la palabra indicada. ¿Cuántos hemos recibido a veces un impacto así por el Señor, que hemos recibido una palabra precisa, específica? ¿Nadie? Amén. Esa es la palabra que el Señor nos quiere llevar a vivir. Ahora, dice la palabra, no lo busques porque es un versículo muy corto, pero dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Algunos pastores preguntaban si alguien en su iglesia se llamaba César, porque lo querían sacar, decían, orar sin cesar, pero no, le ponían acento, es sin cesar. Le cambiaba el acento. Pero dice, orad sin cesar. ¿Está bien? Aquí nadie se llama César, ¿verdad? Entonces oremos. Oremos todos. Ahora, vamos a orar sus promesas del Señor en vez de preocuparnos. Filipenses 4, 6 y 7. Tienes necesidad, ponla delante de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones o nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Es decir, debemos darle gracias al Señor. Hacemos una pausita aquí, iglesia hermosa. Dice que por nada estemos afanosos. Hay veces que caemos en el afán de que si lloro golpeándome los puños y cerrando mis ojos, apretándolos bien fuerte, y creemos que esa es la manera, eso es estar orando en afán. Hay veces que mira, tu oración es flojita, así suavecita, y la pones delante del Señor y no hay un afán, porque el Señor conoce los corazones. Pon tu necesidad, pon tu oración delante de Dios sin que sea un afán.
Dice, por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda, ¿qué? Oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Es decir, tú le puedes decir al Señor, gracias Señor por esto que puse delante de ti y ya está hecho. Declara las cosas que no son como si fuesen. Amén. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y a veces esa tribulación, esa persecución, ese afán no nos lleva a nosotros a tener esa paz, porque estamos orando atribulados, porque estamos orando como si podrá o no podrá el Señor. Este problemota es muy grandote, ¿Dios podrá con ese problema? Porque es muy grande este problema. Esta necesidad es, híjole, solo en las películas puede pasar. Yo estoy confiando en que pase como en tal película. ¿Crees más en una película que en Dios? Amén, Chepo. Para Dios nada es imposible. Ahora, aquí sí muchos me van a quitar el habla, porque dice la palabra en Hebreos, no lo vamos a ver, ya lo hemos hablado muchas veces, solamente lo voy a mencionar. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como cuerpo de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer como una congregación? Si la palabra de Dios nos dice, leímos que dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para nosotros. ¿Tú no vas a querer estar ahí en la presencia de Dios? Y entonces, ¿por qué a veces no venimos a la congregación? Por eso dije, muchos me van a dejar de hablar. Pero bueno, no importa, yo lo tengo que hablar. Hebreos 10, 23 y 25 nos dice, lo puedes leer en casa, dice que no dejemos de congregarnos. Punto. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque a veces adoptamos medidas, formas y todo esto y se vuelve una costumbre. Pero entonces la palabra de Dios, ¿por qué nos está instando? Iglesia, si como cuerpo, imagínate tú quieres ir al mercado, porque vas a ir por las cosas del mandado. Sonó como refrán, ¿verdad? Pero es la verdad. Imagínate que vas al mercado a comprar todas las cosas del mandado, pero le dices a tu dedo del pie izquierdo chiquito, tú quédate en casa, a ti no te llevo. O tu dedo te dice, yo no quiero ir, yo me quiero quedar. ¿Quién gobierna? Pero aparte no se puede desligar, desprender. Estamos ligados, estamos unidos. Como iglesia de Cristo eso somos. Cada uno nos necesitamos. Cada uno formamos ese cuerpo de Cristo. Tú no sabes qué parte del cuerpo de Cristo seas. Y no importa cuál seas. Cada parte del cuerpo del Señor Jesús es importante. Amén. Así como de tu propio cuerpo es importante, cada miembro de tu cuerpo para el Señor también lo es. Ahora, debemos tener comunión con Dios. Por eso estoy hablando esto, pero también nosotros como iglesia. Porque dice la palabra que no debemos dejar de congregarnos. Ahora, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra, lo que hemos visto y oído, está hablando aquí el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión unos con otros. Es decir, reunión, comunicación, integración como cuerpo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, si el Señor nos está llamando a congregarnos, la comunión no va a ser nada más con los hermanos, sino con el Padre. ¿Y con quién? Con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que debemos de tener como iglesia. Amén. Ahora, dice, estas cosas os escribimos ¿qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Otra vez. ¿Quieres ver cumplido el propósito de Dios en tu vida? Congrégate. ¿Quieres ver cumplido el propósito de Dios en tu vida? Ora. ¿Quieres ver cumplido el propósito de Dios en tu vida? Créele al Señor con gozo, con alegría, para que tu gozo sea cumplido. Amén. ¿Cuántos están durmiendo? Ya los vi, aunque no levanten su mano, pero tan re a gusto.
Ya voy a acabar, por si ya les aburrió la prédica. Solamente les voy a decir con esto, y ya con esto terminamos, iglesia hermosa. Les dije que hoy me iba a apurar un poquito más. ¿Saben qué pasa con nosotros, iglesia? Que a veces, es que no veía la hora ya, que a veces nosotros hacemos que la gente que no es cristiana no quiera ser cristiana. A veces nuestro testimonio provoca que muchos no quieran venir a Cristo. Por nuestras formas, por nuestros modos, por nuestras fallas, por nuestros errores, porque no hay un cambio que nosotros mostremos como iglesia. Pero ¿saben qué? No dejemos que el mundo, que los que no son salvos, no dejemos que nos califiquen o que califiquen a Dios a través de su iglesia. Porque tú y yo tenemos errores, sí. Pero Dios nos está llevando y nos está llamando a vivir en su palabra para tener realmente con Él una comunión, una integridad, para tener verdaderamente con Él de lo teórico a lo práctico, para tener verdaderamente con Él la palabra y hacerla en obras, en hechos. ¿Tú crees lo que el Señor te dice? Cuando yo me vaya al Padre conviene que venga el Espíritu Santo, porque cosas mayores que yo hice, ustedes harán. Y si tú no lo crees, no va a suceder nada. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, tu palabra dice que cosas mayores, pero no porque yo vaya a abrir el mar, sino porque cosas mayores, cada uno de nosotros tenemos cosas que hacer. Entonces, si tú sumas tus oraciones, tu oración por una necesidad, tu oración por un enfermo, tu oración por una escasez, tu oración por alguien que esté esperando algo de parte de Dios, tu oración por una familia fracturada, o sea, si tú y yo oramos, imagínate, cosas mayores que las que el Señor hizo, dice Él mismo, haremos. ¿Le creemos al Señor? Sí. Pero no porque seamos más poderosos, sino porque somos muchos. ¿Pero qué está pasando? No estamos haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Porque no nos estamos involucrando en hacer hecha la palabra viva en nuestra vida. Necesitamos, iglesia hermosa, necesitamos escuchar la palabra. Ok, ya escuché y el Señor me habló, ya hoy me reveló. Entonces yo ya, eso que temía, ya no voy a temer. Eso que me perseguía ya se fue en el nombre de Jesús. Esa escasez ya no más en mi vida. Y todo lo que sea, no sé cuál sea la cosa por la que tú has orado, pero si tú y yo la declaramos, creyendo con fe, eso sucede. Lo acabamos de leer, que todo lo que le pidamos al Señor, creyendo conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús lo pidamos, todo será hecho. Amén. Yo no sé qué nos aflige. Yo no sé. Pero ¿sabes qué, iglesia? No califiquemos a Dios por el comportamiento de la iglesia. No nos descalifiquemos nosotros como cristianos. Y no porque seamos cristianos, somos discípulos del Señor. No te descalifiques, iglesia. Tú eres amada por el Señor. Tú eres amado por el Señor. Él murió por ti. Él murió por mí. Y Él necesita que tú y yo estemos totalmente entendiendo el propósito de la palabra. ¿Cuántos aquí hoy han entendido esta palabra y la están recibiendo en su espíritu? Gloria a Dios. Y yo doy gloria a Dios por todos ustedes, iglesia. Que cada uno pueda recibir de parte de Dios. El Señor conoce lo que hay en nuestros corazones. Que tú estés recibiendo en este momento lo que tú venías pidiendo que hoy te hablara de parte del Señor. Hoy recíbelo. Hoy recíbelo. Y sal de aquí de esa manera, sabiendo que hoy el Señor habló a tu espíritu, a tu alma, que tus pensamientos y tu mente tienen que ser renovados. Y que hoy salgo de aquí siendo diferente a como entré. Porque el Señor tiene mejores cosas que las que estoy viviendo. Él tiene mejores cosas. Y si estás atravesando por alguna situación, déjame decirte que esa no es tu verdadera identidad. Las tribulaciones, las persecuciones, las cosas que estés viviendo son circunstanciales. Pero cuando tú superes eso, tu verdadera identidad va a ser como una hija y un hijo de Dios. Amén. Ahora, la iglesia, dice la palabra que es la congregación de los santos.
Y si somos la congregación de los santos, entonces el Señor nos está instando, nos está invitando. Él mismo nos está invitando, vengan a la cena del Señor, vengan. Y recordemos que hay una parte en Lucas que nos dice, bueno, los que no quieran venir, entonces ve por el cojo, el tuerto, el manco, el ciego, etcétera, y tráiganlos, a ellos que vengan, los que sí quieren venir, que vengan. El Señor nos está llamando, iglesia, que como, no sé, como apartados, siendo santificados por Él, tengamos un tiempo con Él de comunión. ¿Dónde? En nuestra iglesia local. No es porque yo vea la iglesia llena aquí, que vea, ya no hay sillas. Yo he dicho, iglesia, y lo reitero, si aquí somos 10, nada más, que muchos se han ido. Si muchos se quieren ir, están en su derecho. El día yo les he hablado, que el día que yo deje de hablarles conforme a la palabra de Dios, tomen la libertad de irse y no volver más aquí. Es más, sin ni siquiera dar una explicación, como muchos lo han hecho. Sin dar una explicación se van. Pero el día que yo les hable mi palabra y no la palabra de Dios, eso hagan. Pero yo les estoy exhortando a escuchar la palabra de Dios. Yo mismo soy primeramente impactado porque el Señor cuando me habla, ¿ustedes creen que no me zarandea también a mí? Claro que sí. Claro que sí. Y primero quien recibe la palabra es el impacto para uno, y ya el Señor te hace que la dijeras, pues órale papito, ya estás listo, pues ahora ve y predica a mi iglesia. Y yo tengo que hacerlo, iglesia hermosa. Digo, qué padre que me dijera papito, ¿verdad? Pero que me dijera Paquito, dije, ¿verdad? Ahora, nos espera una eternidad. Fíjese bien, iglesia, nos espera una eternidad juntos. Empecemos a disfrutarla desde aquí en la tierra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios, por favor, por esta palabra. Si el Señor hoy habló a tu corazón, a tu espíritu, yo te invito a que nos pongamos en pie y solamente haz una oración conmigo. No me vean, cierra tus ojos o voltéate o lo que tú gustes, pero es entre tú y el Señor. Y no lo cierres por religiosidad, sino para que nada te distraiga. Pero hoy tú dile al Señor con todo tu ser, Señor, repite conmigo, iglesia, Señor, yo hoy recibo tu palabra. Sé que me estás exhortando. Sé que me estás corrigiendo en amor, porque tú eres amor. Y yo recibo en amor esta enseñanza que para mí es importante hacerla en obra y no solamente escucharla. Hoy vivo en tu palabra, declaro tu palabra, creo tu palabra, porque tu palabra es Cristo mismo en mi vida. No son letras, no es un libro, es la palabra de Dios, el verbo habitando dentro de mí. Y hoy mi espíritu, mi alma y todo mi ser se va lleno de tu palabra, agradeciéndote este tiempo de darme todo tu amor. Gracias, Padre bendito, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Yo estoy seguro que no nos vamos de aquí como entramos. Así es que ve a poner por obra todo lo que tú y yo hemos aprendido hoy.
Esa enfermedad, Leti, se va en el nombre de Jesús, está fuera ya. Si tú lo crees, todo es posible, dice la palabra. Y antes de irnos, iglesia hermosa, el viernes recordemos que tenemos que... Es nuestra tardeada de acción de gracias, porque es del corazón darle gracias al Señor. Recordemos no faltar, traigan invitados. Si hay gente que no conoce del Señor, invítenla. Es un tiempo precioso para nosotros dar testimonio de que como cristianos no somos nada aburridos. Así es que nos la vamos a pasar de lujo, nos la vamos a pasar bien padre, y yo les invito a que seamos puntuales para, de verdad, los que no vienen en transporte, que si salimos más tarde pues luego es más difícil. Seamos puntuales por única vez en su vida, iglesia, por favor. A las 7 de la tarde nos vemos el próximo viernes 10 de diciembre, amén. Bendiciones, Dios con ustedes. Gracias por escucharme. Hasta luego.